Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de Simple Present. Como verán, es un tema bastante sencillo, como dijimos al principio, pero también tiene algunos pasos que seguir. Ahorita vamos a ver por qué razón en inglés nosotros tenemos que hacer algunos cambios a los verbos cuando estamos hablando en Simple Present. Entonces, ese es un caso que pasa únicamente en el presente simple. Cuando ustedes ya vean los demás casos, los demás tiempos, ya no vamos a usar esta situación. Esto es exclusivo para el Simple Present. Entonces, hay algunas reglas que tenemos que tomar en cuenta para poder usar de una forma correcta las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Las terceras personas son los pronombres he, she, it. Entonces, cuando tenemos en una oración el uso de esos pronombres, nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, a la mayoría de los verbos se les va a agregar una S. Entonces, esta es la regla número 1, pero es la regla más obvia. Y entonces, yo no me preocuparía mucho por estar aprendiendo la primera regla, sino me preocuparía más por las dos excepciones. ¿Cuáles son las dos excepciones? Las dos excepciones es la regla 2 y la regla 3. Entonces dice en la regla número 2 que a los verbos que terminan en CH o SH o que terminan en doble S o en X o en O o en H, cuando un verbo termina en cualquiera de esas letras, entonces nosotros tenemos que agregarle ES. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos wash, washes. Entonces al verbo se le agregó la ES. De igual forma tenemos teach, teaches. Luego tenemos el verbo pass, passes. Tenemos el verbo fix, fixes. Y tenemos el verbo go, goes. Y laugh, laughs. Entonces, de esta forma nosotros sabemos que cuando cualquier verbo termina en cualquiera de estas letras, nosotros tenemos que agregarle ES. La tercera regla, que es la otra excepción, es que a todos los verbos que terminan en Y, pero esta Y debe de estar precedida por una consonante. Si este es el caso, que el verbo termine en Y, precedida por una consonante, entonces significa que nosotros le vamos a agregar IS. También tenemos que tomar en cuenta que la Y que lleva el verbo se va a eliminar. Se elimina la Y y a su vez vamos a colocar la I latina. Entonces un verbo que es cry, que termina en Y precedida por una consonante, el verbo va a estar, en lugar de Y, va a tener una I latina. Entonces tenemos cry, cries. Tenemos luego try, tries. En ese caso, fly, flies. Y otro que también termina en Y precedida de una consonante, fry, fries. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos que siempre y cuando el verbo termine en Y, pero esa Y sea precedida por una consonante, esta va a ser la regla que vamos a usar. Entonces, para mí es mucho más fácil aprenderme estas dos excepciones, porque todos los demás verbos van a estar en esta lista, en la número 1. Y entonces cualquier verbo que no tenga estas excepciones, entonces yo simplemente le agrego la S, aunque yo no sepa qué verbo sea, ni qué significa. En el caso tenemos want, wants, pay, pays, give, gives, sell, sells. Y así podríamos ir con cualquier verbo, aunque no supiéramos qué significan, nosotros fácilmente podríamos saber qué letra le vamos a agregar, simplemente por las excepciones que tenemos en estas reglas. Por ejemplo, muchas veces alumnos preguntan, ¿y qué pasa en el caso de play? Play es un verbo muy utilizado. Si ustedes se dan cuenta, termina en Y, pero tenemos una A. Si yo fuera a usar este verbo en una oración, yo debo de usar la S. ¿Por qué? Porque la Y está siendo precedida por una vocal. Entonces no aplica sino al caso número 1.